Buen día, Agustín, Fernanda. Es decir, ¿Cómo la verdad estamos? que muy bien, un gusto saludar y compartir con ustedes esta mañana y con toda la audiencia. Cuando pedía la síntesis, digamos, los ejes del plan de gobierno que presentaron ayer, me mencionan vivienda, educación, empleo, seguridad, infraestructura y desarrollo de políticas sociales. Por alguna razón no está allí desarrollo económico, Vaca Muerta. ¿Por qué no? O cómo en todo caso está dentro de alguno de estos ejes, Ana. Sí, está, digamos, en uno de los finales está el desarrollo económico. De todas maneras, el desarrollo económico está como impulsado, garantizado en la provincia de Neuquén, especialmente con el tema de Vaca Muerta, que está en marcha y no hay que hacer prácticamente desde el punto de vista del gobierno provincial demasiados cambios en eso, sino que es una política que va sobre rieles. Hay mucho para hacer con el gobierno nacional en tema de gasoductos, de oleoductos, de temas que realmente hacen falta para poder sacar la producción de Vaca Muerta, pero digamos en términos provinciales es como que está todo, se hacen ajustes, pero bastante organizado. En cambio, sí tenemos otras áreas que son prioritarias y yo la verdad que celebro que por primera vez en muchos años de historia... más que el Vaca primer Muerta, tema es educación. dice usted, hay otros temas que son antes que Vaca Muerta. Exactamente, o sea que ese ya está sobre rieles, camina, pero hay otros temas donde en realidad tenemos que hacer un esfuerzo grande, como el tema educación, el tema trabajo, y cómo articular educación y trabajo, que tiene que ver también con la producción. De hecho, digamos, hay muchos temas de capacitación que tienen que ver con agroindustrias, con ganadería, con todo lo que significa, digamos, energías renovables, que también están íntimamente ligados a la producción. O sea, difícilmente hay algún área de educación que no esté ligada a todos los aspectos de la vida. Ana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, con respecto a la educación es un elemento fundamental, ¿no? Para tener en cuenta en un año que está comenzando. ¿De qué manera se tiene previsto el arrancar este año lectivo? ¿Cuál Bueno, es la nosotros... propuesta en definitiva, no? La propuesta es muy simple, ¿no es cierto? Es decir, primero que todo, trabajar para recuperar una escuela querible, una escuela a la que vamos todos, docentes, alumnos, directivos, con esa voluntad de compartir y de socializar. Es el primer ente socializador que tenemos en nuestra vida y tenemos que recuperar esa convivencia democrática y los valores de la democracia. Vemos todos los días por los medios de comunicación, cómo la violencia se ha metido en la sociedad argentina, cómo hay emergentes terribles, ¿no es cierto?, como lo que ha pasado ayer, digamos, hace ya unos años con los rugbyers, con 2 mujeres asesinas que se llevan la vida de una criatura de 8 años. Así que me parece que educar para la paz, para la convivencia y el respeto de las normas de la democracia, de los derechos humanos, es fundamental. Y para eso tenemos que prepararnos todos, ¿no es cierto? Desde los docentes, los directivos, los auxiliares de servicio, la interacción con las familias. Tenemos una pandemia más importante que la del virus COVID-19, que se llama violencia, intolerancia, falta de respeto a las normas constitucionales. Así que ese es el eje transversal más importante que de alguna manera en la ley de educación, cuando la sancionamos, se llamaban contenidos transversales, y lo vamos a impulsar fuertemente. Y después de eso, digamos, de trabajar en ese tema que es fundamental, vamos a los temas puntuales que tienen que ver con calidad, con inclusión, primero empezando por lo que es la educación inicial, iniciar lo más tempranamente posible a los niños y niñas en el sistema escolar, ¿no? ¿Qué pasa con el deterioro de las escuelas, dicen por acá? También estamos trabajando en la infraestructura, eso ya lo está haciendo el ministro Giancafilo, y realmente estamos trabajando fuertemente para recuperar las condiciones de infraestructura, y también lo vamos a acentuar de la misma manera que la provisión de todo lo que significa equipamiento, especialmente en las escuelas técnicas, para brindar una educación actualizada, una educación que tiene que ver con lo que demanda hoy el sistema laboral. A propósito de eso, Ana, recién decías, y ahora lo volvés a mencionar, hay que buscar la articulación entre educación y trabajo, ¿no? Que Sí. permita esa salida.
Cuando consultaba respecto de el desarrollo económico y particularmente Vaca Muerta, me decía, eso está sobre ruedas, va caminando. Ahora, ¿cómo se articula educación y trabajo cuando todos tienen expectativas de cobrar como petroleros? Si no trabajás en el ámbito del petróleo, por lo menos tener ingresos como petróleo, porque después se dan situaciones que son difíciles de explicar. Tenés lugares en donde, por ejemplo, hay actividades como las agropecuarias en donde no encontrás mano de obra para desarrollar esas tareas, chañar, por ejemplo. O tenés posibilidades quizás en ese ámbito y sin embargo tenés hoy una marcha de piqueteros a nivel país, digo, gente que demanda trabajo y sin embargo tenés una demanda de puestos de empleo, digamos, ofreciendo puestos de empleo que está sin cubrir. O el viernes de la semana pasada acampando frente a Casa de Gobierno, también por la misma razón, digamos, las organizaciones locales. ¿Cómo se hace para trabajar no solamente sobre la educación y el mundo del trabajo, sino también para colmar esta expectativa que tiene que ver con el trabajo y la satisfacción que eso genera en términos económicos? Bueno, primero que todo el mundo desea de alguna manera que su salario mejore. La única forma de que su salario mejore es que se capacite para pasar, porque en Neuquén, en realidad, la desocupación es del 4,8%. Es uno de los más bajos históricos y del país. Sin embargo, hay gente que anhela cambiar su trabajo o su subempleo por algo mejor, y eso se logra con capacitación, siendo un especialista, y no se necesita ser ingeniero. Te puedo asegurar que los electricistas, los plomeros, los gasistas, en realidad tienen salarios que no son para nada despreciables. Sí, tal vez algunas actividades como las rurales estén más castigadas desde ese punto de vista, pero siempre va a ser mejor que un subsidio. Entonces vamos a articular muy bien en una agencia de capacitación y empleo justamente esta bola de nieve que se ha ido creciendo a lo largo del tiempo, con el tema de los planes sociales, donde sin duda no es dejar sin atender las necesidades de aquel que realmente lo necesita, pero transformando esos planes en lo que deben ser, algo temporario, ¿no es cierto? Es decir, vamos a cambiar el plan por su capacitación y la supervisión de esa capacitación con un tiempo de inicio y un tiempo de terminación, donde en realidad esa agencia de empleo va a proveer el mecanismo para que se inserten laboralmente. Y vamos a ir de alguna manera trabajando sobre este sector que hace muchos años que se consolidó en la Argentina, en la provincia, como vos decís, buscando justamente la dignidad del trabajo para ellos, y obviamente no le vamos a garantizar un salario de petroleros porque eso es imposible, pero yo te quiero decir, Agustín, que en la provincia de Neuquén lo que más ha crecido es el empleo en comercio. O sea, cuando uno ve la distribución de los puestos de trabajo que se han generado, que hay unos 130.000 puestos de trabajo privados, la mayoría corresponden al comercio. Y no están mal. Yo he hablado con ellos en general, tienen, de hecho, tenemos un diputado, el Colo Fernández, que es secretario gremial de este sector y que trabaja activamente con ellos. Y se los ve satisfechos, es decir, es imposible, digamos, que todos puedan ser petroleros, pero en buena hora, si podemos mejorar los salarios de cada sector o darles beneficios a los trabajadores que garanticen, digamos, una vida digna, de eso se trata. ¿Con qué datos, digamos, pueden hacer el diagnóstico y a partir de allí elaborar, digamos, esta propuesta de gobierno? Pregunto esto porque me llamó la atención recientemente del último censo que se hizo, que por ejemplo en el caso de Neuquén, provincia, en donde solamente en ese ámbito de rubro se relevó Neuquén ciudad, da que hay 7 personas en situación de calle, ¿no? Entonces, la importancia del dato, la importancia del relevamiento, la importancia de ese diagnóstico previo que permite después empezar a construir proyectos hacia adelante. ¿Cuáles son esos datos que manejan? Nosotros estamos usando los datos provinciales, ¿no es cierto? Es decir, los datos que vienen del Ministerio de Desarrollo Social, los datos que tienen que ver con educación, los datos que tienen que ver con economía. Nosotros tenemos nuestra propia fuente, de alguna manera, de información, que no necesariamente los datos del censo recién están apareciendo, y te diría que no los hemos podido utilizar hasta la fecha, porque, bueno, hace un par de semanas
que recién aparecen, y nosotros nuestra plataforma la fuimos construyendo ya hace por lo menos 5 o 6 meses, lo cual no quiere decir que no lo vayamos a tener en cuenta, sino simplemente que en estas propuestas se utilizó la información provincial. Ahora, vamos a lo más visceral, en todo caso, de la política, Ana. Las elecciones van a ser el próximo 16. Lo que uno está advirtiendo aquí es que va a haber una interesante atomización a nivel de colectoras, digo, por la presentación de colectoras, en la posible y futura constitución de la legislatura, esa que de ganar le va a tocar la tarea de conducirla. ¿Cómo se imagina ese escenario tan disperso, tan atomizado, tan abierto, con tantas caras no necesariamente desconocidas, pero sí tan diverso? Yo creo que la responsabilidad es de la ciudadanía, ¿no? Es decir, lo que se vuelca en las bancas de representación son sin duda no la oferta electoral, sino lo que la ciudadanía elige. Yo espero que la ciudadanía piense muy bien cuando va a votar qué es lo que elige, ¿sí? Porque conocemos, los que ya tenemos unos cuantos años, cuáles son los resultados de la atomización, los resultados, ¿no es cierto?, de una fragmentación, que no solamente se da en la Argentina, sino, bueno, se está dando en el mundo cercano, ¿no es cierto?, en Brasil, en Perú, en Chile, anterior a Boric. O sea que realmente hay que pensar muy bien qué es lo que queremos para el futuro de Neuquén y qué es lo que queremos para el futuro de nuestra Argentina. Y están en los votos de cada ciudadano esa elección. Entonces lo que yo les pido es que se interioricen muy bien cuáles son las propuestas de cada uno para qué es lo que ese ciudadano va a votar. Porque muchas veces simplemente se especula detrás de imágenes, de personas, de algunos sellos políticos transitorios, ¿no es cierto?, cómo se llega a una banca. Y después inclusive se migra de sector político a un lado a otro. Claro. Hoy es muy importante, ¿no es cierto? No es mi problema como futura presidenta, si lo soy, de la legislatura, sino es el problema de la sociedad, lo que elige. Y bueno, una legislatura debe ser conducida con el respeto a todos los que la ciudadanía elige y pone en esas bancas, y eso ha sido mi conducta durante 8 años cuando fui vicegobernadora. Sí, pero le preguntaba precisamente por eso, porque la mayoría de las decisiones que adoptó durante su gestión fueron por consenso y muchas de ellas por unanimidad. Entonces, ante un escenario tan atomizado, ¿cómo se iba cómo visualizaba ese digamos, eso que podía? De la misma manera, En mi última gestión, sobre 35 diputados había 17 bloques. O sea que no es nuevo esto, ahora está más atomizado todavía. Pero por eso digo que también es cierto que si bien el sistema DON favorece a las minorías, bueno, van a haber muchas colectoras que a lo mejor no llegan a tener sus representantes. Claro. Ana, mencionó el tema seguridad hace algunos minutos. Ayer hablábamos con el comisario Castillo, creo que es Andrés Castillo, por el caso del joven que fue asaltado por una moto, le recibió un disparo cuando se resistió a que le robasen la moto. Y después nos enteramos que además su hermano había muerto también hace 2 años atrás, producto de un disparo. Y es una familia que ve ciertamente cómo la inseguridad le ha arrebatado la vida de 2 hijos jóvenes a los 20 años cada uno. Al mismo tiempo estamos viendo, por ejemplo, las condenas ayer a perpetuo también para un grupo de jóvenes, o a 15 años para otros 3 por el crimen de Baez Sosa, o de estas 2 madres jóvenes también de La Pampa, también condenadas por hechos violentos, casi te diría inexplicables, ¿no? Difíciles de entender. Y mientras estaba ocurriendo esto, muy cerquita de aquí, a 400 kilómetros en Las Grutas, un grupo de patovicas y un grupo de jóvenes a las trompadas a la salida de un boliche también. ¿Cómo ve este tema de la inseguridad? ¿Cómo se afronta esto? ¿Por dónde se arranca? Primero, cuando hablamos, digamos, de la escolarización, dijimos que lo primero que vamos a poner en el foco es el tema de la violencia, el tema del respeto a los derechos humanos, el tema de lo que significa vivir, digamos, y respetar la Constitución. Me parece que hemos perdido
el tema de los valores en la escuela, que es el primer ambiente socializador que tenemos, digamos, cuando los niños y niñas se incorporan al sistema escolar. O sea, creo que hay que trabajar en la sociedad argentina por recuperar el respeto a la vida en democracia, ¿eh? Es decir, eso es de alguna manera de arriba para abajo, lo que se infunde, digamos, en la sociedad como un mensaje. Por supuesto que hay que trabajar en seguridad, pero hay que trabajar en las causas de la inseguridad. Y las causas de la inseguridad es una violencia o una forma de resolver los conflictos de manera violenta. Y por supuesto, digamos, la presencia de asesinos como estas mujeres, digamos, que se llevaron la vida de un pequeño de 8 años, o la violencia de los rugbyers, en este caso, digamos, no creo que sea un tema del deporte, sino es un tema de las personas. Sí, claro. Que realizaron este hecho. Sí, la violencia no está en el rugby, está en todo caso en esas familias o en esos pibes. Exactamente. O sea que creo que hay que trabajar sobre la violencia en todos los aspectos de la vida y los políticos tenemos mucha responsabilidad en eso. Si nosotros pensamos que hacer política es confrontar o inventarnos un enemigo, difícilmente podamos mandar un mensaje pacificador a la sociedad. ¿Considera que desde la escuela se tiene que trabajar con respecto a la violencia? Sí. Claramente, hay que educar para la paz. Y nuestro primer programa tiene que ver con eso, transversal, para docentes, directivos, familia, auxiliares de servicio, alumnos. Es decir, vamos a establecer un programa de formación para poder trabajar en estos temas y convocar a personas de la comunidad, organizaciones, ONGs, para trabajar también en estos temas. Pulir desde la escuela la violencia que por ahí viene desde la casa, ¿no? Bueno, sí, pero es la herramienta que tenemos. O sea que a través de la escuela intentamos llegar a las familias, por eso digo que también vamos a incluir a las familias en esto y recuperar esa escuela de convivencia que tuvimos hace mucho tiempo y que lamentablemente se perdió, y no se perdió por la pandemia, se había perdido antes. Tengo la sensación, sí, tengo la sensación, Ana, que solamente con persuasión y con información difícilmente se cambie, por lo menos en el corto plazo, las cosas, ¿no? Bueno, pero acá no se me ocurre que sea una cuestión de información, sino de actitud. No, exactamente. Bueno, hay que trabajar para construir una cultura de la convivencia armónica en las escuelas y en las instituciones. Y Neuquén tiene un sello importantísimo que le llaman, digamos, la capital de los derechos humanos. Bueno, tenemos que honrar eso. Entonces, no me refiero a que no haya que trabajar con la policía, digamos, en organizaciones, digamos, para combatir el delito, para tener un mapa del delito claramente, para volver a tener las cuadrículas, digamos, que alguna vez tuvimos y que realmente la sociedad demanda. O sea, todo lo que es punitivo, estamos absolutamente de acuerdo y no vamos a ser tolerantes en ese sentido. El GON de las 8 nos está anticipando que se vienen las noticias, se vienen los avisos comerciales. Me va a gustar charlar en la próxima, Ana, respecto de cómo visualiza esto que tiene que ver con la violencia, pero también con los consumos problemáticos. Pero el tiempo nos... Absolutamente relacionados también, sí. Absolutamente relacionados. Ana, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta siempre.